actuación de esta noche con nuestra creación, La Chica Yeye. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar. Que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor. Hola, buenas tardes. Soy Concha Velasco. Hacer un autorretrato es algo, desde mi punto de vista, extremadamente difícil, porque yo creo, estoy convencida de que quizá las personas que nos rodean íntimamente tienen una idea más concreta de cómo somos. Si tuviera que decir algo de mí, de lo que yo pienso de mí, de cómo yo me imagino que soy, diría que soy una persona vitalista, que ama la vida y que posiblemente por este amor sin límites que yo tengo por la vida, me he dedicado al teatro. Desde que yo tengo uso de razón, al menos lo que yo recuerdo, siempre me ha interesado mucho el mundo del espectáculo, en todas sus facetas, en el baile, en la canción, en la interpretación. Quizá porque la vida me parece corta, me parece pequeña, me parece limitada, y las enormes posibilidades que me da el mundo del espectáculo de poder convertirme en otros personajes, de tener otras sensaciones, otros sentimientos, de poderme comunicar con otras gentes. Bueno, pues sobre esto sí tengo una idea algo concreta de mi personalidad. Por otra parte, yo creo que soy perfeccionista a todos los niveles, incluso a nivel personal y humano, y quizá este sea mi mayor defecto, que trato de buscar la perfección y a veces no veo que las cosas pequeñas que tengo a mi alrededor son muy importantes por sus defectos y no por sus virtudes. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Concha Velasco, a sus 44 años, tiene una de las biografías más apretadas de entre todas las actrices españolas. Su trabajo le ha costado, pero aunque en su vida lo ha logrado ya casi todo, sigue sintiendo por su profesión una pasión de la que nunca podrá, sabrá o querrá prescindir. Concha, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú has pensado alguna vez en la idea de retirarte? Sí, claro, muchas veces. De una manera superficial, por supuesto. Cada vez que estreno una comedia y que me parece que no ha estado muy bien, o leo alguna crítica adversa, me parece que lo que tendría que hacer en ese momento es dejarlo definitivamente, pero pasa enseguida. Pero alguna vez has dicho que Greta Garbo fue un genio, que era genial precisamente porque supo retirarse a tiempo. Yo he dicho eso, ¿no? Sí. Sí. No porque supo, quizá porque pudo. Greta Garbo fue una mujer, además de una magnífica actriz, una mujer muy inteligente, que desde el primer momento planteó su carrera a nivel económico con mucha inteligencia. Entonces, cuando tuvo el primer fracaso de su vida con aquella película La mujer de las dos caras, ella tenía una situación económica que la permitía dejar ese trabajo y que yo creo que gracias a eso se convirtió en ese mito que todos adoramos. Si Greta Garbo hubiera seguido trabajando y hubiera envejecido, posiblemente no sería ese mito admirable y admirado. Oye, ¿cómo crees que se crean los ídolos en España? ¿Tú crees que se aupan y se tiran tan caprichosamente como se dice? Yo creo que en España ocurre casi como en todo el mundo, ¿no? Depende de cómo sea el ídolo. Si el ídolo es falso, pues bueno, entonces se le destruye inmediatamente. Yo lo que sí lamento mucho es que en nuestro país no queremos, no me refiero solo a los actores, a los artistas, a cualquier persona que ha destacado en algún trabajo, con el paso de los años le perdemos un poco el respeto y no le queremos. En Francia no pasa eso, por ejemplo. Los actores, los escritores, hasta casi los políticos, se les sigue queriendo y admirando durante mucho tiempo. Se les considera como algo propio y en España no ocurre eso. Una pregunta previa a la entrevista un poco, ¿no? Las actrices fingís ante los periodistas, ante la opinión pública. ¿Sois siempre tan guapas, tan felices y tan ricas como aparecéis en las entrevistas? Seguramente no.
Lo que ocurre que, bueno, que es un poco como de buena educación. A mí me preguntan muchas veces que por qué me sonrío tanto. Es una manera de ser. Yo cuando hablo me sonrío, pero también considero que cuando te están haciendo un reportaje, una entrevista, pues hay como un poco la obligación de estar limpio, simpático y agradable, ¿no? ¿Por qué vamos a contar nuestras penas, nuestras miserias, que también las tenemos? Tú, Concha, has conocido bien el mundo del teatro y el del cine. ¿Cómo crees que es en realidad ese mundo? ¿Es un mundo tan lleno de envidias y de murmuraciones, de falsos recelos, como se dice, o no? No. En nuestra profesión lo que ocurre es que todo se sabe, todo se comenta, todo se aumenta, pero también hay envidias y falsos testimonios y rumores entre, no sé, ingenieros, médicos, policías, militares, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que lo nuestro se sabe y además que hay como una sensación generalizada de que nuestras vidas, bueno, le deben interesar a todo el mundo y que pueden hacerse de dominio público y que el que un actor, una actriz, un cantante se querelle contra una revista o contra, no sé, cualquier opinión así grave, bueno, pues que es una tontería, no se nos toman muy en serio. Pero son vidas realmente diferentes. ¿Una actriz vive distinto que una funcionaria, por ejemplo? Sí, no, no sé cómo decirte. Sí, en tanto que nuestra profesión es un poco una profesión de locos. Yo creo que los artistas, así, entrecomillados, somos todos un poquito locos, ¿no? Si no, nos dedicaríamos a otra cosa, venderíamos zapatos en una zapatería, trataríamos de pasar desapercibidos. Y yo creo que a los artistas lo que menos nos gusta es pasar desapercibidos, es evidente. Concha, de ti sí que se puede decir con toda la razón del mundo que tú has sido una actriz que ha salido desde abajo, que no te han regalado absolutamente nada. ¿Cómo fueron tus comienzos como actriz? Como actriz ya vinieron más tarde, porque yo... Bueno, lo que se decía entonces artista, ¿no? Eso. Yo desde pequeña he querido trabajar en el teatro. Al principio no sabía muy bien en qué. Yo cantaba canciones de Conchita Piquer, imitaba a mi familia, siempre he tenido como una necesidad de imitar el ambiente que me rodeaba, de caricaturizarlo de alguna manera, ¿no? Y siempre necesitaba hacerlo desde una altura, desde una situación de privilegio por encima de los demás. Yo desde pequeña exigía una mesa para cantar y exigía también una remuneración, exigía que me tirasen perras, porque si no, no hacía yo mi actuación, no me bastaba con el aplauso. Pero siendo niña. Sí, creo que incluso siendo niña tenías en el colegio de monjas una función de cine los domingos y después de la función salías tú al escenario a cantar. Creo que te encantaba disfrazarte también, que incluso llegabas al colegio y contabas los seriales que habías oído en la radio, siempre guardándote el papel de protagonista del serial, claro. Eso sí, eso lo tengo clarísimo. ¿Pero qué veías tú entonces en el mundo de la farándula, en el mundo de artista, ¿no? En el mundo del espectáculo, para que te atrajera tanto? Siempre he sido muy cómica, dicho así, por mi familia. Entonces, cuando yo llegaba al colegio por primera vez, era buena estudiante, tenía buenas notas, pero siempre sentía la necesidad de destacar sobre las demás. No he sido nunca una niña agraciada, no he sido una hermosa niña, ni de recién nacida, ni con 4, ni con 5, ni con 7, ni con 14 años. Siempre he sido un poco el patito feo que necesitaba prender la atención de los demás a través de la gracia o de la simpatía. Eso yo creo que es algo que me ha marcado siempre, un poco. Entonces, ¿Y todavía conservas ese pequeño complejo de ser el patito feo? Me he acostumbrado un poco a mí misma, quizá porque... Bueno, y habrás tenido suficientes piropos como para haber perdido el complejo, ¿no? Sí, pero me he dado cuenta después. Yo soy una mujer a la que normalmente le dicen, hay que ver cómo eras. Y ya me he acostumbrado al eras. Siguiendo un poco con tu infancia, que muchas veces has dicho que te ha marcado muy de cerca. Tú siempre has resaltado de aquella época de tu vida los temores, los miedos que tenías entonces, que te invadían. ¿Qué temores eran aquellos? ¿A qué tenías miedo? A mi madre le duele profundamente cuando yo hablo de esto en público, porque cree que es una manera de censurarla, pero claro, ella había tenido una educación mediatizada y sin querer, bueno, aunque ella trataba de darnos una educación diferente a la suya en ese sentido, pero aquellos miedos al más allá, aquel miedo al castigo, al pecado, a la oscuridad, a la muerte, a las tormentas, es algo que de alguna manera, bueno, pues yo lo he heredado de ella y que ahora yo cuando educo a mis hijos trato de quitarles ese miedo, no para nada el respeto a uno mismo y el respeto a los demás, es simplemente ese miedo a lo desconocido.
¿Pero lo conservas o lo has perdido ya? Lo voy perdiendo, sobre todo ahora que tengo hijos y que trato de no incurrir en ese error. ¿Por qué precisamente personas temerosas o tímidas, personas que se confiesan tímidas o temerosas, eligen la carrera de actriz o de actor, ¿no?, en un caso masculino, para realizarse? Y hasta de político, ¿no? En los políticos hay Y algunos... hasta los políticos también Sí, se sí, declaran sí. algunas tímidas, Sí. ¿no? Bueno, pues posiblemente para superar ese momento. A mí me cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, entrar en un restaurante o en una cafetería o en algún sitio donde he quedado citada con determinada persona. Ese cruzar entre la gente y llegar al lugar de encuentro, a mí me da verdadero pánico. No sé si es porque soy miope y tengo miedo a tropezar, porque me da vergüenza que me miren. Sin embargo, es un contrasentido, porque lo que me gusta es estar en un escenario y que me mire mucha gente. Yo siempre digo que los que nos queremos dedicar al teatro empezamos por contar cosas a la familia, luego queremos que sea la familia de la familia más sus amigos, y después lo que queremos hacerlos en el Palacio de los Deportes. Oye, otro pavor tuyo infantil, y perdona que siga con ese tema, era un espejo filipino que había en tu casa, creo que en el vestíbulo. ¿Tú qué tal te llevas con el espejo? Yo con el espejo me llevo mal y bien, depende de cómo me encuentre en ese momento. Ese espejo del que tú hablas era un espejo filipino, efectivamente, que tenía un marco de madera inmenso y que no estaba en el hall de la casa, sino encima de mi cama. Yo dormía en el cuarto de estar, porque vivíamos con derecho a cocina, en unas habitaciones alquiladas, y entonces mi cama era, bueno, era pues eso, un somier con unos almohadones que servía de sofá durante el día y en el que yo dormía por la noche. Y encima tenía un inmenso espejo en el que yo trataba por el día de imitar a Escarlata O'Hara, subiendo la ceja, cosa que aprendí con grandes esfuerzos, quería ser Escarlata O'Hara, pero que por la noche siempre se me llenaba de fantasmas y de miedos terribles. También la habitación estaba llena de pájaros disecados. Yo odio los animales disecados. Me da, ¿cómo se dice? Me da de entera los animales, los pájaros disecados. Y aquella habitación estaba llena de animales disecados que se veían en aquel espejo, y que si yo abría los ojos durante la noche porque tenía que dormir con la ventana abierta, porque la oscuridad me aterraba, entonces yo veía reflejado en aquel espejo a todos aquellos pájaros monstruosos, y siempre tenía miedo o que tomasen vida de repente o que el espejo se me cayera encima. Pero no era un miedo a mirarme al espejo, que va. Tus comienzos profesionales, tengo entendido que no fueron nada fáciles, que empezaste a trabajar a la edad de 12 años. ¿Tú empezaste a trabajar por necesidad o era...? No, pero empecé a trabajar, mi madre cuando vinimos a vivir a Madrid me matriculó en una escuela de formación profesional, que eso fue lo que ya hizo que el querer ser artista se definiera en qué tipo de artista. Bueno, pues ballet clásico, porque fue la escuela en la que mi madre me matriculó, clásico de ballet, de Pavlova, vamos, de puntas. Sí, creo que tu familia ya te veía una Pavlova y entonces adoptaste tú un nombre artístico, ¿no? Lucrecia Belvar. Sí. Creo, que después abandonaste. Sí, lo de Belvar es porque yo siempre he querido, adoro a mis padres, y entonces como se llaman Velasco Barona, me parecía muy feo adoptar el apellido de uno solo, y entonces para quedar bien con ellos me puse Belvar, que además quedaba muy sonoro. Pero, ¿y de aquellos sueños de bailarina qué quedó? Ah, bueno, que no te he contestado por qué empecé a trabajar tan pronto. Pues empecé a trabajar porque esta escuela nos llevaba a las temporadas de ópera que había por España, pues haciendo los negritos de Aída, o luego ya de solista en Fausto, o en Carmen, etcétera. Pero yo ya tuve que empezar a trabajar en serio, y a partir de los 14 años, para ganarme un sueldo por necesidad, sí. Mi padre era militar, estaba destinado en distintos sitios de España. Entonces el mantener dos casas era prácticamente imposible, las clases particulares eran muy caras, las zapatillas, los tutús, todo eso era muy caro, y si yo quería seguir estudiando tenía que trabajar. Y supuso un drama para mi familia, sí. Tú siempre has tenido fama de ser una mujer terriblemente disciplinada en el trabajo. ¿Eso se lo debes a tu padre, que era, como tú acabas de decir, oficial de caballería, o no? Seguramente, y a mi madre, que es maestra, y no sé, y a mí misma. Yo soy una persona, sí, efectivamente muy disciplinada. La disciplina de mi padre en casa nunca ha sido una autoritaria ni dictatorial en ningún momento. Y ahora que lo veo ya con la perspectiva de los años, de una manera mucho más suave, yo me doy cuenta de que mi padre es una persona a la que yo tengo que admirar mucho. Yo hablo poco de él, hablo más de mi madre, pero a veces esto es injusto. Pues sí, yo esa disciplina yo creo que la he aprendido de dos maestros fundamentales que he tenido. Uno, mi maestro de baile, un danés, que era un hombre tremendamente duro y autoritario,
que si llegabas tarde a clase, por ejemplo, yo no comprendo que hoy día nadie llegue tarde a su trabajo, ni al teatro, ni al cine, ni a nada, porque yo supongo que a la gente le tiene que gustar su trabajo. Naturalmente, no siempre debe ser así, claro, yo tengo una situación de privilegio porque trabajo en lo que me gusta, más que nada en el mundo. Supongo que para otros ir a una oficina no debe suponer ninguna satisfacción de ningún tipo. Para mí ir al teatro o al plató sí. Entonces este señor, cuando llegábamos tarde a clase, nos echaba directamente y nos suspendía incluso el curso. Entonces para mí aquella clase era tan maravillosa que me sentía incapaz de llegar tarde. Y luego he tenido una maestra fenomenal que ha sido Celia Gámez, de la que yo he aprendido muchísimo y a la que admiro y agradezco profundamente las enseñanzas que recibí. Celia Gámez está precisamente en España. Tú empezaste en la revista, bueno, empezaste un poquito antes, pero trabajaste en la revista con ella. Y creo que está en España ahora buscando materiales para unas memorias, para una biografía que quiere escribir. ¿Tú qué le recordarías a ella para que apuntara y tuviera algún dato más para sus memorias? No sé si Celia Gámez en sus memorias va a hablar de mí porque yo no soy nada importante y mucho menos en su vida, ¿no? Yo aprendí de ella ese inmenso amor que tenía por su profesión, el respeto que tenía por el público, enorme, que a veces lo perdemos. El público es algo muy importante, que un espectador saque una entrada y vaya a escucharnos y no sé, y de alguna manera le interesemos y establezcamos esa comunicación, es algo que merece un respeto enorme. Y eso lo aprendí de Celia Gámez, aunque hacía revista, que siempre decimos que es un género efímero, ¿no? Un subgénero. Pero tengo entendido que alguna vez... Sí, pero ella cometió conmigo una pequeña traición, sí. Ella, como yo empecé a destacar enseguida, cuando entré en su compañía era la última de la fila y terminé siendo la primera, la morenita de la derecha. Y entonces ella me prometió sustituir a Teresa Ozores, en aquel momento se llamaba Teresita Arcos, en un papel que hacía. Entonces siempre estuve con la ilusión de que algún día ese sería mi primer paso de salir del conjunto a hacer un pequeño papel. Y no lo cumplió. ¿No lo cumplió? No. En aquella época tu avidez por el trabajo realmente te llevó a situaciones un poco disparatadas. Creo que una vez te detuvo la Guardia Civil en Barcelona porque habías falsificado el documento nacional de identidad, ¿no? El carnet de identidad. No, el carnet del sindicato. O el carnet de sindicato. Bueno, para echarte más edad, ¿no? Sí, en aquel momento para trabajar tenías que tener 18 años, ¿no? Había que hacer una especie de examen que yo hice en el Teatro de la Zarzuela, en el que tenías que, bueno, bailar, cantar, tocar las castañuelas. Entonces te daban recitar, no, porque no era mi caso, no iba a ser actriz sino bailarina. Y te daban un carnet que decía Teatro, Circo y Variedades. Entonces yo obtuve ese carnet a base de con una cuchilla de afeitar limar el 39 y poner en lugar del 9 el 7. Cosa que yendo en una compañía de revistas con Virginia de Matos en Barcelona se descubrió por una denuncia de un compañero, etcétera, y entonces a mí me detuvieron. Yo he agrandado siempre esa situación porque me pareció melodramática en aquel momento y porque yo siempre he pensado que iba a ser una gran estrella, ¿no? Es que yo creo que hay que pensarlo. No. Pero volviste a Madrid en un tren... Sí, sí. Yo nunca me creo que nadie quiera trabajar en esto y que se conforme con ser el de la lanza o la camarera que saca la bandeja. Yo siempre creo que todo el mundo quiere llegar a ser el mejor o la mejor. Entonces yo en aquellos momentos, aunque estaba en el conjunto, estaba segura de que iba a llegar a ser algo importante. Y entonces aquella situación me pareció que era preciosa para contarla en mis memorias. Y entonces yo creo que lo agrandé un poco, porque tampoco nadie me hizo nada, ni era una situación tan tremenda. Pero yo, cuando me traían en aquel tren en tercera, rodeada de presos comunes, creo yo, porque a lo mejor ni lo eran, vaya usted a saber... Pues entonces me inventé la historia de que no sabía quién eran mis padres. Bueno, que cuando llegué a Madrid fue horroroso, porque estuvieron a punto de llevarme un correccional. Tanto. Sí, pero por pura fantasía, no. Oye, soy muy novelera. Volviendo un poquito al mundo de la fantasía, precisamente al mundo de la revista de aquellos años, ¿no? Que entonces tenía una gran popularidad y era ese mundo de evasión, el mundo de miseria de la posguerra. Tú que viviste de cerca ese mundo, ¿cómo era la revista por dentro? ¿Cómo se vivía? Era un mundo maravilloso. ¿Tenía arte y tenía dignidad por dentro realmente? Pero totalmente. Bueno, sobre esto también se han escrito muchas novelas que no corresponden a la realidad. La gente con la que yo trabajaba en aquellos momentos era, por un lado, gente necesitada, por supuesto, por otro lado, gente que amaba su profesión. Y luego casi todas las chicas con las que yo trabajé en aquella época procedían de mi escuela, de Arenal, o de otras escuelas, porque la única salida que teníamos las que estudiábamos baile en aquellos tiempos era la revista. No podíamos pasar al Teatro Real
o conseguir una beca para ir a estudiar a Inglaterra. Bueno, podía ser. En aquel momento los dos ballets importantes eran el de Antonio y el de Mariemma, pero era muy difícil entrar ahí, entonces nuestra salida era únicamente la revista, ¿no? No quiero decir que ahora no exista esa misma dignidad entre las chicas de revista, por supuesto que sí. Ya, hablando un poquito de la dignidad, también se corrían voces entonces, y quedan ecos ahora, de que cualquier chica que entonces intentaba salir en el mundo del espectáculo tenía que pasar por situaciones más o menos bochornosas con los señorones que dominaban el mundo del espectáculo y que eran, bueno, pues los favorecidos un poco del régimen y que andaban en el mundo de los negocios. ¿Es verdad eso o no es verdad? Pues yo no sé si eso sería en los años 40, pero yo como te estoy hablando de los 50... Todavía no. Continuaban las mismas... No pasaba eso. Todavía, al menos a mí no me ha pasado. Lo que existía era el admirador, que creo que eso ya ha desaparecido. El admirador que mandaba bombones, que mandaba flores, que mandaba regalos, pero y que era siempre, asiduo, ¿no?, a la misma butaca, a la misma fila durante todas las representaciones. Yo eso sí lo he vivido, pero era simpático. Hombre, me imagino que pretendería más cosas, pero vamos, pero no llegaba a exponerlas. No. Bueno. Porque los hombres sí que sois tímidos. Sí. Sí. Tú, después del mundo de la revista, entraste en el mundo del cine. Ahí también te ganaste el lugar que ocupaste más tarde a pulso. Creo que pasaste un montón de pruebas cinematográficas para conseguir los pequeños papeles que conseguías entonces, y que algunas fueron realmente tremendas, ¿no? Sí, yo me presentaba a todos los concursos que salían en las revistas. Pruebas para montar a caballo, ahí estaba yo. No he montado a caballo en mi vida. Tengo terror al caballo. Bueno, pues yo decía, ¿usted sabe montar a caballo? Sí. Y nadar también. Y esquiar también. Hablar idiomas todos. Yo me he presentado a todas las pruebas, a todas las convocatorias de pruebas cinematográficas que había o teatrales. Y de ninguna de ellas he salido para hacer un papel. Eso ha sido curioso. En todas me han echado atrás. A mí me han pegado de bofetadas, vamos. Hace poco me preguntaban que si me habían dado una bofetada y yo dije que sí, me refería a otra bofetada de otro tipo, pero en una película que se llamaba Los clarines del miedo, que hizo Paco Raval, pues yo me presenté a aquellas pruebas y fue muy gracioso porque me dieron una paliza horrorosa. O sea, la prueba consistía en disfrazarme de señora de vida alegre, me pusieron unas caderas postizas, me tiraron del pelo, me afeitaron las cejas y me pusieron en el quicio de una puerta. Y me dijo el director, tú esperas. Motor, acción, y de repente llegó un señor que era Rogelio Madrid, y bueno, y no sabes cómo me puse bofetadas. Corte, no vale, otra. Bueno, pues eso me ha pasado muchas veces. Bofetadas morales han sido las otras, bueno, estas fueron físicas. Después de aquellas bofetadas, tú triunfaste en 1958. Pero ya más tarde. Más tarde, sí. Más tarde. Ruedas por fin Las chicas de la Cruz Roja. Eso te lleva al éxito, ganas un montón de premios cinematográficos, y de ahí hasta el 66, me parece que fue, cuando cantaste lo de La chica Yeye, que te llevó al Hit Parade Nacional, no paraste de tener éxito tras éxito. Tú entonces hacías pues los papeles de siempre, o los de aquella época por lo menos, de vecinita alegre, de chacha más o menos cachonda, de chiquita simpática y agradable, ¿no? ¿Cómo viviste tú aquella época? ¿La vives con cierto desprecio, mirada desde ahora? No, en absoluto. Y a medida que va pasando el tiempo, no solo con poco desprecio, con ningún desprecio. Yo he aprendido todo lo que sé, y que todavía es poco, en esta profesión, y haciendo esos papeles y teniendo la oportunidad de trabajar de una manera constante. Yo creo que el actor aprende, bueno, ya te iba a decir, poniéndome más seria, que aprende de la vida, ¿no? Que hay que vivir para interpretar, hay que tener sentimientos propios, sensaciones propias para saberlas transmitir. Pero en aquellos momentos lo que yo sí me consideraba era que me daban el trabajo como de favor. Ahora, cuando tenemos esta entrevista y todo el mundo me dice que he hecho 80 películas, yo siempre he tenido la sensación de que me daban esa oportunidad, que era el límite, que si no hacía eso bien me iban a echar. Siempre he tenido la sensación de que a mí me iban a echar. Y quizá por eso me aferraba con tanto entusiasmo y con tantas ganas a mi trabajo. ¿Pero te gustaban los papeles o no? Es decir, ¿por qué tú, siendo una mujer inteligente como eres, has hecho tanto papel de tonta? Bueno, de tonta y de lista, he hecho de todo. Pero de listilla más. De listilla, sí, de listilla y de madrileña sobre todo. Bueno, de películas de madrileña he hecho muchas, y algunas estupendas, como por ejemplo Las chicas de la Cruz Roja, que yo la he visto ahora ya
ya de mayor, y me parece que es una película que está muy bien, que es una pena que no la vuelvan a poner, porque, no sé, era una película divertida, simpática y con una carga emocional muy sana y muy limpia. Luego hice La verbena de la paloma, que me parece que es una de las mejores películas que yo he hecho, también de madrileña, pero todas esas que tú dices que sí, que hacía de tontita, y bueno, pues me servían para aprender que hay que hacer una sola toma, que hay que pararse en las marcas, que hay que saberse muy bien el papel. Cuando yo empecé en el cine era una época en la que ya se empezaba a doblar a los actores, ya no actuaban con sonido directo. Y de las chicas que empezaron conmigo, yo era la única que desde el primer momento he puesto mi propia voz a mi trabajo, que estudiaba, que me sabía mi papel, porque muchos de los actores, y no doy nombres, trabajaban con apuntador, que era una cosa terrible, ¿no? Ni siquiera se aprendían los textos. Y yo siempre me lo tomé muy en serio, por eso no me daba cuenta de si hacía de tonta o de lista. Yo me lo tomaba en serio y me lo creía, absolutamente. Oye, Concha, una de las películas que más fama te dio también en aquella época fue El Día de los Enamorados, Sí. que trabajaste con Jorge Rigol, un actor que ha fallecido recientemente y en la más absoluta soledad. Su entierro fue una cosa realmente terrible, ¿no? Sí, me da culpa Porque que no fui al entierro. hubo Sí. 2 o 3 personas nada más. ¿Qué recuerdos tienes tú de Jorge Rigol? Era un hombre educadísimo, era un caballero, por encima de ser bueno o mal actor. Él era un caballero, era un señor. Yo tengo de él un recuerdo entrañable, porque a mí hasta esa película me hacía la ropa mi madre. Siempre me ha hecho los vestidos mi madre, de artista en un principio, cuando trabajaba en las películas me hacía la ropa mi madre. Y rodando aquella película me dijo Jorge Rigol: yo creo, Conchita, que ya deberías ir a una modista o a una boutique que te hiciera la ropa. Y le dije: hombre, ¿te parece mal lo que me hace mi madre? Dice: no, no me parece mal, pero creo que ha llegado el momento en que debería vestirte otra persona. Yo no sé por qué, si me encontraría ridícula o mal vestida, no sé. Pero siempre me acuerdo de esa anécdota de Jorge. Tú, Concha, a pesar de tu éxito en el cine, y que con ello seguramente ganarías mucho más dinero, siempre has vuelto al teatro. ¿Por qué has vuelto al teatro siempre? Pues bueno, Cuando es mucho más duro, hay las 2 funciones y está el hacer cada día el mismo personaje y encima da menos dinero, ¿no? no es cierto que dé menos dinero. Yo en el cine, voy a hacer una confesión, yo no soy muy amiga de las confesiones públicas. En el cine no he sido nunca una actriz bien pagada. Quizá por esa sensación que yo tenía de que era una oportunidad, de que tenía que aceptar ese papel por encima de todo, porque era una manera de seguir trabajando. No he sido una actriz que se haya sabido cotizar, ni que se haya sabido ni que sepa en este momento cotizarse. Ahora ya sí, porque digo, bueno, tengo el teatro. Es que el teatro ha sido para mí como, ¿cómo te diría yo? Lo he dicho otras veces y lo digo mal, porque no sé, es como el amante fiel, el marido para toda la vida. Yo sé que el cine pasa y el teatro no. Cuando el espectador te admira en el teatro, no le importa el paso de los años. ¿Tú todavía pasas nervios en los estrenos o no? Cada vez más. Cada día estreno peor. Es absolutamente insufrible. Tengo Estoy muy entendido- condicionada por la crítica, no lo puedo evitar. No puedo decir que es que yo no leo nada y que no me interesa la opinión de los críticos o de los estrenistas entendidos de esa noche. Me importa muchísimo. Tengo entendido que siempre en los días de los estrenos te acompañas de una estampita de la Virgen de Fátima y que la rezas mucho, ¿no? Sí. Yo ¿Eso es es que fetichismo? Yo rezo mucho, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero es devoción o es fetichismo? Pues puede que ¿Tú eres sea... creyente? Yo soy creyente, sí. Puede que ¿Crees en sean Dios? las dos cosas, sí. ¿Pero Yo en creo qué Dios Dios. crees? Hombre, pues unos creen en Alá. ¿Pero crees en un Dios bondadoso, en un Dios justiciero? No, en un Dios bondadoso, por supuesto. ¿Crees en el cielo? Oh, mira, esto no me lo esperaba, ¿ves? Sí, creo en el cielo, sí. Entonces no le temes a la muerte. Sí, le temo a la muerte, Es sí. una Oh, contradicción, bueno, me has ¿no? metido en de lo que más vergüenza me da hablar, porque como no lo tengo claro, pues entonces me da vergüenza, porque sería muy bonito que yo te dijera: sí, creo en el cielo, sí, me parece que después de la muerte viene la vida eterna maravillosa. Pues no lo tengo seguro, ¿no? Me aterra la muerte. Ya me gustaría a No mí... tienes seguro. No lo tengo seguro. ¿Y en el pecado original? ¿Crees en el pecado original o no? Yo no tengo seguro nada. Nada. Yo soy la eterna, quizás, quién sabe, puede ser, es posible. Pues cambiamos un poco de tema. Sí, mejor, porque voy a quedar ¿A qué fatal. grandes actrices has admirado tú, admiras hoy? A muchas, bueno, no voy a hablar de las extranjeras, porque aunque hay una a la que yo admiro profundamente, sobre todas en este momento. Pero yo es que creo que en ¿Qué es España es Shirley MacLaine. A mí me gustaría, no parecerme, porque a mí no me gustaría parecerme a nadie, pero sí me gustaría hacer los trabajos que hace.
Shirley MacLaine, porque es una actriz capaz de bailar y capaz de hacer un personaje dramático. Y bueno, me interesa mucho Shirley MacLaine, todos los trabajos que ha hecho. Y de las actrices españolas, yo es que creo que tenemos maravillosas actrices en España que no sabemos valorar, ni siquiera los de la propia profesión, ¿no? Quizá no por envidia, sino a veces por pudor. A mí me gusta muchísimo Mari Carrillo, Nuria Esper, Irene Gutiérrez Cava, las dos, Julia Gutiérrez Cava. Me gusta mucho Berta Riaza, me encanta Ana Belén. Bueno, te diría que tengo como un sinfín de actrices. Nuria Esper, a la que admiro muchísimo, Lina Morgan en otro género. Yo tengo todavía la capacidad de admirar. Oye, Concha, hubo un momento crucial en tu carrera en la que los críticos señalaron mucho, hicieron mucho hincapié en que pasabas de ser Conchita Velasco a ser Concha Velasco. Eso fue, creo, un poco al principio de los años 70. En el año 71, concretamente, tú hiciste el primer papel serio de tu vida, el primer papel de envergadura, en La Verónica de la llegada de los dioses de Buero Vallejo. Sí. Y en 1974 rodaste con Pedro Lea Tormento. Hiciste ahí el papel de la Rosalía de Bringas, ¿no? ¿Cómo fue aquella historia? ¿Cómo fue aquel cambio de personaje de la chica alegre a la persona que ya como actriz se atreve a hacer personajes serios y difíciles, ¿no? Creo que además en la película de Tormento tuviste que... Engordar. Que engordar, ponerme sí. fea, sí. Pero bueno, saliste con éxito de Sí, aquello, sí. ¿no? Fíjate, yo como te decía al principio, como no me he planteado esta profesión como algo esporádico, como algo denigrante que hay que abandonar, o bien por el matrimonio o por tener un éxito económico que te libere y te permita, bueno, salirte de esta profesión terrible, no. Yo quiero seguir siempre en el teatro hasta que sea viejecita. Entonces, a partir de los 30 años, que fue mi toma de conciencia un poco tardía, pero en fin, no había tenido mucho tiempo de pensar en otras cosas, nada más que de trabajar, yo me di cuenta que si seguía haciendo ese tipo de cine, que había estado muy bien hasta ese momento, pues iba a ser bueno, mi carrera se iba a terminar ahí, como tantas otras se habían terminado, ¿no? Tantas compañeras que empezaron conmigo. Entonces, Llegada de los dioses de Buero Vallejo fue el primer paso. Era un papel corto en una obra importante. Y en ese momento yo sí que tuve que renunciar a una situación económica y artística privilegiada en el cine. Cuando llegó Tormento llegó en un momento desastroso de mi vida. Había tenido un fracaso en televisión terrible, que fue con un programa que se llamaba Noche de Cine, que fue algo que yo firmé 13 programas y solo se hicieron 4, aunque después me pagaron los 13, pero que fue un fracaso a nivel nacional, vamos. Nos pusieron verdes a todos los que lo hicimos. Entonces yo me encontré sin trabajo y desconcertada por primera vez en mi vida. Entonces me enteré que Pedro Lea iba a hacer Tormento y le pedí a Eloy de la Iglesia que me lo presentara, porque quería hacer la Rosalía. Él se llevó una sorpresa enorme, dijo, pero ¿cómo vas a hacer tu Rosalía si es una mujer mayor? Y le dije, no, es una mujer de 34 años y yo tengo 34 años. Y entonces engordé, hicimos unas pruebas para Frade, que a Frade le gustaron, pero que eran un poco, no sé cómo decirte, como en caricatura, ¿no? Excesivas. Y hice la película y creo que fue el gran acierto de mi vida. Efectivamente, después de aquello no paras ya de hacer grandes papeles. Hiciste la Mariana Pineda de las recogillas del Beaterio de Santa María Egipciaca, hiciste también Las citras colgadas de los árboles de Antonio Gala, Yo me bajo en la próxima y usted con Marsillac, hasta que durante el año pasado has estado grabando una serie para Televisión Española durante 9 meses, serie que se está emitiendo, o es próxima a emitirse en estos momentos, sobre Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo ves tú a Santa Teresa? Has estudiado el personaje, creo que lo has leído todo sobre ella, que sí, lo sabes todo. Yo creo que he estudiado el personaje muy a fondo y que ahora en estos momentos en que el espectador va a ver la serie entera, estoy un poco asustada porque yo he puesto en este trabajo, no te diría que toda mi vida, pero sí mucho de mi vida. Yo sé que me la juego. He puesto tantas ilusiones, ha sido un trabajo tan duro, me ha exigido un sacrificio enorme a todos los niveles y estoy un poco preocupada no de que los resultados no vayan a ser buenos, porque sé que se ha hecho una buena serie y que he hecho un buen trabajo, pero quizá yo espero tanto que tengo miedo a recibir menos. Pero ¿ha sido el gran papel de tu vida o no?
A mí no me gustaría que fuera el único gran papel de mi vida, pero hasta este momento sí lo ha sido. Yo espero que haya más grandes papeles. ¿Tú te identificas con Santa Teresa, con su vivencia, con...? Yo no creo que un actor tenga que identificarse con todos los personajes que hace. Claro, en este caso hablo de Santa Teresa, a la que yo quiero y admiro, y sobre todo desde que la he conocido profundamente, ¿no? Pero me parece que es una bobada el que tengamos la obligación de identificarnos con todos los personajes que hacemos, porque no haríamos uno. Claro, yo lo que quiero es cambiar, vivir. No, pero bueno, hay dos jalones, por ejemplo, fundamentales en Santa Teresa, su vida de clausura y sus ansias de reforma. ¿Tú con esas dos cosas, por ejemplo, si te identificas o no? Claro, podía ser una contradicción, porque Santa Teresa era una mujer que amaba la vida, como yo, que amaba a los seres humanos, como yo, y que sin embargo instituyó la clausura. Puede parecer que es un contrasentido, pero no lo es. Bueno, y es que ya ahí nos podíamos poner a hablar y no me siento capaz, yo en estos momentos pensando que tengo un público delante. Poco después has trabajado también en un personaje absolutamente distinto, Mata Hari, con Adolfo Marsillac, una espía alemana que murió en 1917. Era una mujer sensual, frívola, inteligente, pícara, una gran prostituta de entonces. Eso sí. Pero hay un gran contraste entre Santa Teresa, claro, y Mata Hari. Sí. ¿Tú con cuál te quedas de las dos? Hombre, por supuesto con Santa Teresa. A mí me ha ocurrido una cosa tremenda con Mata Hari. A mí Mata Hari, el personaje, no me ha interesado en absoluto. Cuando tú estabas diciendo que era una mujer maravillosa, sensual, inteligente, lista y todo, sí, posiblemente sí, pero yo no la he querido a Mata Hari. Posiblemente porque venía de hacer Santa Teresa y era un cambio muy brusco de personaje. Es posible que yo no he sabido ver las enormes virtudes y calidades humanas que tenía Mata Hari. Yo no las he visto. Por lo tanto, no las he sabido transmitir. Yo no me he creído a Mata Hari. Creo que cuando no te crees lo que estás haciendo, no lo puedes transmitir. Hago aquí un mea culpa, porque quizá Mata Hari no haya tenido el éxito que debería haber tenido. Posiblemente sea por mi culpa. Yo nunca me he creído ese personaje. No la amaba. Oye, Concha, de salud ni preguntarte porque se te ve espléndidamente bien. De Con trabajo una pupa, y de dinero... Una pupa aquí, pero es por los nervios. Yo quería venir tan guapa y vengo con pupa. Estás muy guapa. De dinero y de trabajo tampoco porque te va muy bien. Pero de amores, ¿cómo te ha ido en la vida? ¿Qué has aprendido tú en la vida del amor? Pues he aprendido a sufrir. ¿Sí? El amor a mí me ha hecho sufrir y creo que me ha venido bien, porque mi profesor de ballet, ese que te hablaba al principio, decía que una mujer... Hablaba de una bailarina, fíjate, era un hombre muy inteligente, decía, no puede transmitir nada si no lo ha vivido antes. Yo cuando tenía 15 años me parecía que eso era una solemne tontería, que se bailaba bien o se bailaba mal y ya está. Se sabía dar 4 piruetas o solamente 1,5. Y luego me he dado cuenta que no, que hace falta sufrir. Y yo creo que el mayor partido que le he sacado yo a mis fracasos o a mis éxitos amorosos ha sido que he aprendido a sufrir. ¿Y has tenido que soportar alguna vez el machismo hispano o no? Eso todos los días, a todas horas, Sí. Eso constantemente. No hace falta estar enamorada para sufrir el Tú machismo has dicho, hispánico. yo soy de las que quieren casarse y tener hijos. Sí. ¿A ti te gusta la vida en familia? Sí, sí, mucho. Yo la necesito, no es que me guste, es que la necesito para vivir, para respirar. Yo odio la soledad. Me gusta mucho estar sola, pero con la sensación de que de un momento a otro voy a estar acompañada. Me horroriza la soledad. ¿Qué crees que es lo más importante para mantener un matrimonio? El amor. El amor, la comprensión, el respeto, el mantener, el respetar la libertad del otro. Bueno, respetar la libertad del otro y las posibilidades del otro, pero fíjate, por ejemplo, tu marido, el actor Francisco Marceau, tengo entendido que no volvió a tener un papel desde que se casó contigo, ¿no? ¿Eso es Sí. mera casualidad o es que es una maldición del matrimonio? Parece ser que no es el único caso en nuestro país, que siempre que un actor... Bueno, él no era un actor que tuviera un puesto importante en esta profesión. Había hecho cosas buenas, había hecho papeles, últimamente no trabajaba mucho, pero al casarse conmigo yo no sé si es que la gente tuvo la sensación de que... Y esto me da mucha rabia, ¿no? Porque pues, tampoco se había casado, ¿qué te voy a decir yo? Pues con una retrasada mental o una fea horrorosa. Pero daba la sensación de que era como que él pensaba que iba a formar compañía conmigo, que iba a obtener papeles importantes y nada más lejos ni de su ánimo ni del mío. Yo creo que mi matrimonio funciona porque Paco y yo nos hemos conocido los dos en un momento de nuestras vidas en que nos necesitábamos y no nos hemos engañado para nada.
No hay nada que yo no sepa de Paco, ni nada que Paco no sepa de mí. Nada. Oye, Concha, tú tuviste un hijo sin estar casada. ¿Eso es un drama o no es ningún drama? No, para mí, ahora que lo veo ya con la perspectiva de estos 7 años, ha sido un milagro. A mí, mi hijo Manuel me dio la posibilidad de rectificar mis enormes errores hasta ese momento. ¿Tú qué tratas de inculcar a tus hijos? Pues eso que te he dicho antes, el amor, el respeto a los demás y que ellos son unos seres libres y que no hay que confundir la libertad, que la libertad es el respeto por los demás. Siempre que te han pedido que elijas un color, has elegido el negro. ¿Por qué? Primero porque me favorece. Hoy, cuando pensaba que me iba a poner para venir a este programa, pues he decidido este jersey negro que tiene como 25 o 30 años, no me acuerdo. Primero porque me favorece, después porque me tapa las arrugas del cuello, cosa que me permite estar comodísima delante de la cámara, y porque es un color que va con todo. ¿Tú alguna vez en tu vida te has confesado como una mujer rencorosa? ¿Tú crees que la venganza es un plato que ha de degustarse frío? Sí, claro. ¿Y alguna vez lo has probado? No, porque no soy tan mala como para eso, pero sí soy rencorosa, sí. Quizá este sea uno de mis graves defectos, que tengo el corazón que es como un pozo en el que cae una piedra y hasta que no llega hasta el fondo, ¡plaf!, y hace el ruido, ¿comprendes? No doy por terminado el trayecto de esa piedra, ¿no? Pero este rencor tampoco me hace vivir obsesionada por el placer de la venganza, no. ¿Tú, Concha, le tienes miedo al fracaso o no? Sí, claro, muchísimo. ¿Y a la vejez? También. Sí, voy a ser sincera, sí, también. Hombre, si fuera, no sé, una vejez con inteligencia, posiblemente, pero yo tengo mucho miedo a, como dice mi madre, a que te falle el cerebro. Y entonces debe ser horroroso. O a lo mejor es mejor no darse cuenta de que uno es viejo. Concha, para terminar, ¿tú todavía quieres subir más? ¿Cuál es tu meta? Mi meta es estar contenta conmigo misma, por decirlo de alguna manera. Yo lo que quiero ser es una maravillosa actriz. Yo lo que quiero ser es una estrella. Yo lo que quiero ser es la mejor. Pero ya lo eres. No, ¿Todavía quieres va. Mira, lo más difícil de esta profesión es permanecer, no empezar. Yo creo que una oportunidad siempre hay. Lo difícil es saber aprovechar esa oportunidad. Y lo difícil es permanecer en este oficio. Yo sé que tengo una gran suerte, que siempre la he tenido, y que tengo una voluntad enorme de conseguirlo. Sé que no me voy a venir abajo, pero tengo miedo al fracaso, claro. Es tan maravilloso el éxito. Pues, Concha, muchas gracias, que sigas arriba y que tengas todavía muchos éxitos. Y tú que lo veas. Concha Velasco, ¿tiene usted un alto concepto de sí misma? Francamente, sí. ¿Cuál es la obra humana que más admira? Los niños. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? La bomba atómica, las guerras, los misiles. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? El amor, la pasión. De no haber sido usted la actriz Concha Velasco, ¿qué actriz hubiese querido ser? Shirley MacLaine. ¿Cuál es su sueño favorito? No es un sueño. Me gusta soñar despierta, que algún día me dan un Oscar en Hollywood y que lo recibo acompañada de mis hijos. ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Soñar con la realidad. Elija 3 cosas para llevarse con usted a una isla desierta. 3 cosas no. 3 seres humanos. Mis 2 hijos, mi marido. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? La murmuración, el levantar un falso testimonio, propagar un rumor. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Íntima, íntima. No lo digo. ¿Puede darnos 3 buenas razones para vivir? Sí. Los hijos, el amor, el trabajo. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? No me gustaría reencarnarme porque no me gustaría morirme. Pero bueno, ya posiblemente, no sé, como en un fantasma, una especie de diablo cojuelo y estar siempre dentro de mi casa.
¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Sí, me gusta mucho hacer caricatura de mí misma. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Cuando creí que se moría mi madre. Francamente, ¿daría usted su vida por algo? Sí, por mi familia. ¿Con qué frase le gustaría ser recordada? Bueno, a mí me gustaría ser recordada en las mentes de mis hijos como una buena madre. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Sí, ahora. ¿Cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Poder hacer el milagro de que los hombres se entiendan de una vez. Concha Velasco, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? No hay que huir, hay que luchar desde dentro. ¿Quiere usted formular un íntimo deseo? A mí es que las cosas íntimas delante de tanta gente, no.